Bueno, Julio, primero le voy a dar la bienvenida a nuestro rector, a Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Academia de Ciencias, al embajador de Italia, a Flavio, que lo veo, a Silvia, a Nicolás Luco, a Alejandro Jofré, que es nuestro prorector también, bueno, a los que veo ahí, a la biblioteca, a los secretarios y secretarias, a Pablo Gaña, que viene después a comentar el impacto de las tecnologías y la inteligencia artificial sobre el trabajo. Está Luis Alberto, está Eduardo. La idea de hoy día es poder conversar sobre dos temas que son muy importantes. Uno es uno de los proyectos que yo considero que tiene una dimensión estratégica a futuro en este mundo que vamos a vivir, que es la capacidad de Chile de desarrollar autonomía en materia de vacunas. Creo que es un tema central de seguridad nacional, de estrategia de autonomía, que son tal vez de los pocos ámbitos donde tenemos que tener autonomía, y luego vamos a hacer una pequeña exposición, entiendo que está participando la CUT, respecto del impacto, si te quiero saludar, viene el vicepresidente de la CUT, respecto de poder trabajar con la CUT. Nosotros tenemos una comisión de expertos, de un grupo de cerca de 500 científicos y científicas que están trabajando en distintas comisiones en el ámbito de la Comisión de Futuro, en muchos temas. Uno de ellos es inteligencia artificial, pero uno específicamente el impacto que están teniendo las tecnologías sobre el futuro de los empleos. Entonces, Julio, te doy la palabra, pues no sé si tenemos cuenta. Sí, señor presidente, Y inmediatamente perdón, paso a darle cuenta. quiero saludar a los senadores Chaguani y Coloma que están acá. Así que Hola, vamos a dar por abierta la sesión y te doy la palabra, Julio. Señor A presidente, se Leopoldo ha Soto procedido a la también quiero Secretaría saludar. las siguientes comunicaciones para la cuenta. La primera es del doctor Radu Eugen Golván, moderador del programa de radio Lumi Inculisione en Radio Gol FM Bucarest, Rumania, quien desea invitar a uno o dos senadores de la comisión a participar en el debate acerca de los neuroderechos en uno de sus programas del 11, 18 y 25 de julio del presente año. El segundo, del director de la corporación ACHISA, Asociación Chilena de Informática en Salud, señor Marcelo Retamal, quien remite documentos de su institución, la cual tiene por misión desarrollar y promover el conocimiento científico y tecnológico en la disciplina de informática en salud. Esos son los dos documentos de la cuenta, señor presidente. Yo primero quiero darle la palabra al rector de la Universidad de Chile, que está desarrollando o que están proponiendo desarrollar unos proyectos más importantes que yo creo que para el futuro de este país, para, como decíamos, que son ámbitos estratégicos de seguridad nacional, de seguridad en salud, que es generar capacidades propias en materia de vacunas. Chile lo tuvo en el pasado, lo perdimos, es un ámbito que tenemos que recuperar. Quiero recordar que la Universidad de Chile está al mismo tiempo proponiendo desarrollar un centro de desarrollo de ciencia y tecnología propia en CAREN, que cuenta con todo el respaldo y apoyo de esta comisión. Nosotros le estamos pidiendo una reunión al presidente de la República como comisión, y la idea es poder ir con todos los parlamentarios de la comisión y junto al rector para poder llevar adelante esto. Esto también cuenta con la colaboración de Italia, y por eso está acá Mauro Batocci, que si se aprueba esta iniciativa dice que nos va a invitar a todos a cenar, los que estamos acá, a la embajada, que tiene un muy buen cocinero. Así que le vamos a dar la palabra a nuestro rector y después, bueno, a quien él les disponga, y también a Mauro si quiere también agregar al final algún comentario. Así, Enio, te damos la palabra, tienes el tiempo, tú lo administras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disculpen, no, un saludo muy afectuoso a todos. No había visto al senador Coloma, lo saludo ahora, y a la presidenta del Instituto de Chile, que también me permite saludar. Obligatorio empezar con un reconocimiento a la labor que hace esta comisión, que realza el desarrollo de la ciencia en Chile y de la cual somos deudores agradecidísimos todas las universidades chilenas. El motivo de esta presentación tiene que ver con un proyecto de un centro productor de vacunas. El lugar
que merecen dos palabras. O sea, si uno habla de un centro productor de vacunas, uno podría imaginarlo en cualquier lugar, pero creo que merece un comentario el que nosotros quisiéramos que este proyecto se desarrollara en Laguna Carén, como lo anticipó el senador Girardi. Es un proyecto de distintas dimensiones, entre otras incentivar la transdisciplinariedad dentro de la Universidad de Chile, trabajar con proyectos de educación y salud con la comunidad local, una preocupación especial por la sustentabilidad y el medio ambiente en la zona de la laguna, pero por muy lejos la dimensión que nos interesa enfatizar es aquella en la cual sea el lugar donde se desarrollen proyectos de interés nacional, al cual converja una tétrada constituida por las universidades, la Universidad de Chile y todas las demás universidades que quieran participar en proyectos específicos, la institucionalidad del Estado chileno, representada por su gobierno, la Corfo, lo que fuera, la empresa privada chilena y entes internacionales. Ya hay dos proyectos que en estos momentos están terminados y andando, como son el Centro de Tecnología de la Construcción y el Centro de Tecnología de Alimentos, que precisamente están esos cuatro protagonistas ahí presentes. Este proyecto es de una envergadura mucho mayor, de una dimensión mucho mayor y de una trascendencia probablemente única e imprescindible en estos momentos en el país. El proyecto que vamos a presentar tiene su origen en el año 2017, cuando lo presentamos a Corfo, un centro productor de vacunas, que lamentablemente no fue considerado, ¿ya? Pero este centro de productor de vacunas, como característica del proyecto, lo hemos desarrollado con un trabajo muy responsable, muy arduo, de años y muy intensificado, obviamente, desde el comienzo de la pandemia. Quisiera hacer una mención y un agradecimiento especial al embajador de Italia, por cuanto, si bien el proyecto tiene una data anterior y el proyecto en sí no está supeditado a una interacción con un laboratorio específico, el proyecto es válido en sus propios pies, sin embargo, la posibilidad que nos ha ofrecido muy generosamente Italia de poder trabajar con el laboratorio Reitera, que es un laboratorio que tiene un 75% de capital privado y un 25% del Estado italiano, acelera, multiplica y difunde. Y lo que es muy, muy, muy importante, lo que nos están ofreciendo es disponer del know-how, del conjunto, no solamente del fill and finish final, sino que del conjunto de la línea de producción de vacunas, como quedará claro en la exposición que hará Carlos Safí, nuestro director de innovación, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, cuyo vicerrector es Flavio Salazar. En el proyecto Carén está también aquí presente Alejandro Jofré, como se dijo, que es el prorector y que ha tenido un especial interés en impulsar este proyecto. Creemos que Chile ha sido muy exitoso tanto en obtener vacunas como en la campaña de vacunación, que es un ejemplo para todo el mundo, ambos logros del gobierno chileno, pero pensamos que incluso si eso fue posible fue gracias a contactos que tenía la comunidad científica en el mundo científico. Y cada vez más, para que el país sea escuchado, para que el país sea atendido en sus necesidades, vamos a tener que tener nosotros una posición sólida como país en el mundo de lo que es la producción, en primer lugar, la investigación y la producción de vacunas. No va a existir tal cosa como un consumidor pasivo, sino que van a haber gente que va a participar en redes de investigación y producción de vacunas con un claro alcance también de proyección regional, pero esto queda, creo, muy bien explicado en la presentación que prefiero ceder de inmediato a Carlos para que la inicie, ¿ya? Y nosotros felices de participar en una discusión posterior. Muchas gracias de nuevo. Para nosotros realmente es extraordinariamente importante el poder hacer presentación ante esta comisión. Buenas tardes a todos. Carlos Saffi habla. Gusto saludar a todos los miembros de la comisión y a todos los invitados. Voy a compartir pantalla.
de inmediato para proyectar la presentación. Solo les pido alguien me pueda confirmar que se ve correctamente. Se ve, se ve. Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Lo que les queremos presentar hoy día, como mencionaba el rector, es lo que hemos venido trabajando en los últimos ya años y con mucha fuerza en los últimos meses, que es el Centro de Manufactura de Vacunas y Productos Biofarmacéuticos, que tiene un propósito dual: fomentar la salud pública y al mismo tiempo el desarrollo tecnológico del país. 5 grandes temas que queremos plantearles a ustedes son lo que hemos venido haciendo en términos de contexto nacional y la articulación internacional, los escenarios estratégicos que abordamos desde un inicio y los costos de inversión de cada uno de esos escenarios, el modelo de asociatividad que nosotros pensamos que permite proyectar este centro, la planificación de las siguientes etapas desde el punto donde estamos hoy y el impacto que esperamos que tenga para el país. Brevemente, la misión que nos hemos encargado de difundir, y como bien decía el rector, queremos insertar a Chile dentro de las cadenas globales de producción de compuestos biológicos, estableciendo capacidades de manufactura GMP de vacunas y biológicos. Para los que no están familiarizados, GMP viene del inglés Good Manufacturing Practice, que son las normas internacionales bajo las cuales se tienen que producir los productos de intervención humana, y que puedan ser derivados de investigación y desarrollo nacional e internacional y que nos permitan abordar desafíos de salud pública y desarrollo tecnológico. ¿Cuál es la visión que proyectamos de largo plazo del centro? Es posicionar crecientemente a Chile como actor relevante en biomedicina, promoviendo la transferencia tecnológica bidireccional, es decir, lo que desarrollemos acá, poder apalancarlo en el exterior, y también lo que se desarrolle en el exterior, poder producirlo localmente. Y eso va a capitalizar nuestros recursos humanos, las redes internacionales y la excelencia científica del país. Contexto, evidentemente, ineludible mencionar lo que está pasando con el COVID y que ha acelerado mucho el trabajo que hemos hecho. Solo les quiero plantear 5 drivers estratégicos que le dan la mayor pertinencia al centro. Lo primero tiene que ver con las nuevas amenazas pandémicas. Probablemente el COVID no es la única amenaza que vamos a afrontar en el corto plazo, o siendo el mismo COVID, las variantes que están apareciendo van a requerir respuesta de producción, investigación y distribución bastante ágiles. Solo para el 2021 se estima que se van a requerir 14 millones de dosis de vacunas para el COVID, y van a venir fundamentalmente dadas por los nuevos sistemas de producción. Si bien hace 50 años era muy predominante la presencia de vacunas de virus inactivados, hoy en día hemos visto cómo han penetrado con mucha fuerza las vacunas adenovirales y sobre todo la adenoviral y las de RNA. De hecho, las estimaciones indican que para el 2021, de esos 14 billones que les mencionaba antes, 3 billones van a ser de RNA y 5 billones van a ser de vacunas adenovirales. Evidentemente eso ha impuesto un desafío, sobre todo ahora en el COVID, que fueron las alianzas multilaterales para investigación y desarrollo, que permitió desarrollar vacunas en tiempo récord, pero evidentemente hubo también que descentralizar la capacidad de manufactura y producción, y para eso se hicieron redes internacionales, y de hecho fue bastante impresionante. Se generaron más de 150 subcontratos de producción globales de vacunas, es decir, investigación desarrollada en cualquier parte del mundo necesita escalar y producirse, y para eso se hizo en distintas partes del mundo. Y eso ha impulsado una situación que es parte de lo que nosotros les queremos comentar hoy en día. Probablemente hace 30 años atrás la manufactura de vacunas tenía CAPEX, costo de capital bastante alto, lo que inhibía un poco a países de pequeño o de mediano ingreso instalar sus propias plantas. Pero eso está cambiando, sobre todo con la pandemia y con las nuevas tecnologías. De hecho, un dato súper interesante es que pre-pandemia esto estaba tan tercerizado que el 55% de la producción se realizaba en Asia, el 40% en la Unión Europea y Estados Unidos, y el 5% en el resto del mundo. Y de ese resto del mundo, Latinoamérica representa menos del 1%. Entonces estamos hablando que hay una capacidad regional también que es bastante baja. Y eso ha impactado evidentemente en el último driver, y que probablemente es lo más dramático y justifica con mayor potencia este tipo de iniciativas. Tiene que ver con la disparidad de acceso e impacto a salud pública. Si bien Chile ha sido bastante exitoso para aprovisionarse en vacunas para el COVID, no tenemos necesariamente las mismas garantías para el futuro, y de hecho en algunos países, y aunque hayan alianzas multilaterales como COVAX que permitan asegurar esto, se han generado disparidades, fundamentalmente los países de alto ingreso, mediano y bajo. De hecho, los países de alto ingreso tienen capacidad para cubrir 2 veces su población con vacunas, y los de mediano y bajo ingreso menos del 50%. Eso puede cambiar en el tiempo, y eso es lo que se espera, pero evidentemente uno de los drivers para que eso cambie es tener capacidad de producción de vacunas descentralizada.
Esto no solamente está evidentemente pasando en Chile, lo que les muestro en esta diapositiva son algunos cambios que se están produciendo a nivel global. Lo de arriba es el recientemente inaugurado Centro de Innovación y Manufactura de Vacunas en Inglaterra, que fue una alianza público-privada, universidad, Estado y sector privado, que si bien Inglaterra tiene una tradición importante en investigación biomédica, gran parte de lo que ellos desarrollaban como prototipos de investigación finalmente en producción a gran escala se tercerizaba y quedaron en cierta medida en algunas situaciones de fragilidad que este centro permite subsanar o mitigar para el futuro. Esto fue recientemente lanzado e inaugurado, un periodo de construcción de cerca de 15 meses, que se tomó la decisión en marzo del 2020 y ya están pronto a producir sus primeros lotes. En Australia pasó una situación similar. Cisaero, que es bien conocido, va a inaugurar sus nuevas facilities para producción de productos biológicos, en particular vacunas basadas en proteínas recombinantes, que son las famosas vacunas subunitarias, también mediante una alianza público-privada. Y en otros países que tal vez son un poquito menos cercanos para nosotros, como Senegal, partían desde mucho más atrás en términos de investigación y desarrollo y capacidades, pero decidieron embarcarse en 2 centros de producción en alianzas público-privadas. Y finalmente también están las alianzas que ya son en países más desarrollados, como Singapur, que se lanzaron con tecnología de frontera como la producción de vacunas de RNA, también alianza público-privada con inversión de BioNTech y directamente del Estado para instalar capacidades locales de producción. En base a este escenario, nosotros nos preguntamos cuando inició esta pandemia, bueno, ¿desde dónde parte Chile? Y fuimos a recorrer varios laboratorios existentes en el país para entender desde un punto de vista de terreno cuáles son las capacidades que estaban instaladas. Firmamos algunos convenios con algunos de ellos para hacer un estudio de capacidades y bueno, acá hay un breve resumen. El aporte a la economía nacional del sector principalmente farmacéutico, que es mucho de naturaleza química más que biológica como las vacunas en Chile. Exporta cerca de $1.200 millones al año, genera 70.000 empleos de alta calificación entre directo e indirecto, exporta, hay una capacidad de exportación de $200 millones al año, principalmente con destino a Latinoamérica y el 15% al resto del mundo, con predominancia de Asia. Sin embargo, algo de lo que vimos en terreno es que sobre el 90% de esos productos son de naturaleza química, o sea, moléculas un poquitito más simples de producir y con procesos más estandarizados. Que hay baja capacidad en producción de biológicos. Dado eso, fuimos a visitar una industria adyacente, un sector industrial adyacente que es el sector veterinario, y vimos bastante capacidad en producción de vacunas veterinarias, lo que se usa para salmones, para algunos otros tipos de animales, que hablan de que hay un know-how instalado que se pudiese apalancar para desarrollar capacidad de producción de vacuna humana. Dicho eso, analizamos la asociación gremial que ellos tienen. Hay 2, ASILFA y CIF, con los cuales principalmente con ASILFA, con CIFA no firmamos, con ASILFA firmamos un memorando que nos permitió hacer un barrido más claro de las capacidades del sector industrial, reforzando el punto de que desde el punto de vista de producción químico hay capacidad, pero de biológico evidentemente hay un gap. Desde el otro lado, desde el otro punto de vista en la cadena de valor, si ustedes quieren, está la producción desde el punto de vista industrial y está la parte de investigación y desarrollo. Realizamos un análisis de dónde partimos como sector de investigación. Lo que ven arriba a la izquierda es una distribución en mapa de las publicaciones acumuladas de Chile entre el año 2008 y 2019 y solamente quiero hacer el highlight que en ese cuadro lo que se ve en azul es la predominancia, cerca de un 20% de las publicaciones del país son en el área Medical and Health Science. Eso incluye resultados de investigación clínica, investigación básica, investigación en ingeniería de procesos farmacéuticos, que nos dan un contexto de que en Chile hay una predominancia y hay capacidades instaladas que requieren un upgrade, por supuesto, pero que no se parte desde cero. Y lo que ven a la derecha son gran parte, no están todos, pero hay muchos de los centros que hacen investigación en el área biotecnológica y biomédica. En general, la mayoría de ellos son asociaciones entre universidades con financiamiento basal de alguna institución del Estado. Todavía no hay muy fuerte el componente de investigación del sector privado propiamente tal, pero probablemente un proyecto como este pueda catalizar eso. Y las principales universidades que hacen investigación en biomedicina en Chile están abajo. La Universidad de Chile, tiene un peso específico propio por la cantidad de investigadores que tiene, pero muy interesante, el país sí no está mal posicionado en términos de volumen, como les mencionaba, con cerca de 30.000 publicaciones entre el año 2008 y 2019, sino que también está muy conectada esa investigación con países del primer mundo que hacen investigación de frontera, como Estados Unidos, Brasil, España, Inglaterra, en Italia, pero donde hay un cuello de botella, evidentemente, que mucha de la investigación que nosotros desarrollamos
queda, por decirlo de alguna manera, los que son más familiares, es la investigación hasta la etapa de modelos preclínicos, modelos animales. Hacer la transición hacia investigación clínica requiere otras capacidades y otras inversiones, que también un poco del gap que hemos enfrentado, producto de la pandemia. Esto brevemente para los que no son tan familiares con la cadena de valor biomédica, lo que se ve en las flechas de color. Desde el lado izquierdo está la parte más básica, es cuando hay una enfermedad y se desarrolla una hipótesis y un diseño experimental, y a lo largo de esa cadena están las distintas etapas de investigación, desde la investigación básica, in vitro, en animales, después la investigación clínica en humanos, y finalmente la aprobación regulatoria que permite la producción masiva y comercialización. En ese sentido, nosotros parte de nuestro análisis identifica claramente que los centros tecnológicos y las universidades chilenas lo hacen bastante bien para el nivel de inversión que tenemos en la investigación fundamental. Esto quiere decir desde la hipótesis hasta la prueba en modelos preclínicos, pero que tenemos un gap evidentemente en producción para lotes clínicos y la producción masiva y comercialización. Sin perjuicio de eso, sí tenemos además muy buena investigación clínica. De hecho, el número de estudios clínicos per cápita en Chile es bastante notable con respecto a la región, pero son principalmente desarrollados con productos producidos y manufacturados en el extranjero que se vienen a probar el país, lo que no tiene nada de malo. Nosotros somos parte de una red de investigación clínica, un poco lo que se hizo con las vacunas COVID, pero lo que nosotros estamos proponiendo como conceptualización y problema que resuelve este centro es cerrar ese gap, tanto para producir lotes para investigación clínica, como para producción masiva y comercialización. Esto normalmente alrededor del mundo lo hacen unas empresas que se llaman CMO, que son Contract Manufacturing Organizations, que están distribuidas principalmente en el hemisferio norte y que tienen este doble rol, producción clínica y producción comercial. Y es parte de eso lo que nosotros vamos a entrar en mucho más detalle en la siguiente lámina. Pero sin perjuicio de esto, siempre es importante mostrar este proyecto en particular, el subconjunto donde nos insertamos. Cualquier vacuna que ustedes vean, ya sea vacuna inactivada, adenoviral, proteína subunitaria, incluso las de RNA, uno puede aislar en 5 grandes etapas el proceso de producción, que va desde la propagación del ingrediente activo, su aislación, purificación, formulación, donde se agregan otros componentes, y la etapa de llenado y envasado. Evidentemente, cada una de esas cosas tiene sus especificidades industriales, y uno como país, cuando parte desde cero, y esto por experiencias comparadas, uno puede tomar diferentes decisiones. Una decisión es hacer una integración parcial del proceso productivo desde las etapas finales y después moverse hacia las etapas de la izquierda, y eso se llama una integración, o en este caso está reflejado como la integración parcial 2, que es partir desde el fill and finish y después pensar en un futuro integrarse con la etapa ya más rica desde el punto de vista tecnológico y técnico, que son las etapas iniciales que van desde la propagación a la formulación, que es otra manera de abordar. O también uno puede tomar una decisión que también es bastante sensata, que es hacer una integración completa del proceso productivo. Los proyectos que probablemente ustedes han escuchado hasta el día de hoy, que han estado circulando por los medios, etcétera, bueno, tienen mucho de esto. El proyecto Sinovac, que es una planta de fill and finish, lo que se está pensando instalar probablemente en Antofagasta, que le vamos a contar algo más de overview de eso. Pero el proyecto que plantea la universidad es concentrarnos en las etapas de mayor valor tecnológico, porque nos permite además desarrollar parte de nuestra industria, que es la integración parcial desde la propagación a la formulación. Eso se puede dividir. Y de hecho, es tan así que esto a nivel global, como les comentaba a un inicio, acá coloco el caso de la vacuna adenoviral de Oxford AstraZeneca, que es una vacuna, como ustedes saben, de vector adenoviral, que es el ChAdOx. Esto fue desarrollado desde investigación y desarrollo en Inglaterra, pero cuando pudo hacer cobertura global y producción a gran escala, bueno, la producción se distribuye a nivel global y uno puede producir los principios activos, como pasó en este caso en Latinoamérica, en MapScience en Argentina y en Fiocruz Brasil, y trasladar la otra parte de la cadena de producción, el llenado y envasado, a otras partes, como se está haciendo en México, y desde ahí distribuir. Esas son las estrategias que se utilizan en distintas partes del mundo para distribuir, y por eso hablaba un poco de cadenas de producción globales. ¿Cómo luce un centro como este? No voy a entrar en el detalle de cada uno de los aspectos técnicos, pero finalmente lo que uno tiene que tener es un buen lugar, un lugar con las normas adecuadas y internacionales para hacer el almacenamiento de las semillas para cualquier tipo de producto biológico, tener la capacidad para instalar, producir con los estándares internacionales que además sean aplicables en humano y por supuesto exportables, esos productos que se produzcan ahí, lo que requiere también una sofisticada capacidad de análisis y control de calidad,
y por supuesto tener la capacidad para llenar y envasar y posteriormente distribuir. Ese es el contexto, y lo que hemos estado haciendo ya trabajando bastante tiempo son estos, si ustedes quieren, 4 grandes ejes de trabajo. El primero a la izquierda, firmamos ya hace más de 6-7 meses un MOU con ASILFA, que es la Asociación de Industriales de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Chile, y también estamos en proceso de firmar uno con Better Química, que fue con los que les contamos que empezamos a hacer este cascadillo y esta búsqueda de cuáles son las capacidades instaladas en el país, y nos permitió disectar bastante bien desde dónde partimos. Hay un segundo iniciativa que está hoy día trabajando, que está liderando la Universidad de Antofagasta con la Universidad Católica, que amablemente y el Instituto Milenio y el Gobierno Regional, que nos invitaron a participar, y felices nos sumamos para establecer un red de centros de I+D y manufactura de vacunas, y ese grupo de trabajo también está trabajando muy de cerca con lo que puede ser la planta de fill and finish de Sinovac en Antofagasta. Por el lado derecho, hay otra iniciativa que está gatillada por la Organización Mundial de la Salud, con cuales también le hemos presentado este proyecto que le estamos presentando a ustedes, estamos viendo la sinergia, pero el corazón del proyecto de la Organización Mundial de la Salud es establecer en los países de bajo y mediano ingreso la posibilidad de instalar capacidad de vacunas de RNA. Ahí se hizo un llamado hace poco para manifestaciones de interés abierta a cada uno de los países, lo gatilló el Ministerio de Ciencia en nuestro caso, y incluyó varias instituciones. Nosotros como universidad y varias otras universidades respondimos que había interés para escuchar más, y ahí hay conversaciones en curso. Pero el corazón del proyecto que nosotros proponemos en CAREM, por varias razones, una planta de vacuna de adenovirales, y ahí hemos estado trabajando con 3 empresas que son fundamentales en esta asociación. Uno es Reitera, que es la empresa italiana que desarrolló la investigación y desarrollo, que mencionaba el rector Vidal del inicio, y que ha llevado adelante los estudios clínicos. Estamos trabajando con la empresa Rossiglione Impianti, que tiene especialidad en diseño y construcción de planta biofarmacéutica en conjunto con otros partners, y con Italfármaco, que es una empresa que está instalada en Chile, que produce productos de naturaleza fundamentalmente química y que distribuye también en la región para tener todo el ciclo completo, desde la investigación y desarrollo hasta la distribución de los productos. Voy a entrar un poquito más de detalle un poco al panel donde está el corazón de la ciencia, digámoslo así, que es mucho más cercano a la universidad, que es la empresa Reitera, que tiene una plataforma que es propietaria. Por ejemplo, AstraZeneca produjo, Oxford y AstraZeneca, una plataforma de vector adenoviral con el vector ChAdOx, que es un vector. En el caso de Reitera, ellos tienen otro vector adenoviral que tiene poca cero prevalencia en la población, lo cual es muy beneficioso para una mix and match de producción de estudios clínicos fase 3, que es el vector GRAD. Y han desarrollado una vacuna que ya pasó resultados preclínicos, los resultados clínicos fase 1, acaba de terminar los estudios clínicos fase 2 y están entrando en los estudios clínicos fase 3, han sido respaldados cada una de sus etapas por la EMA y por la MHRA de Reino Unido, y pronto van a iniciar un estudio de no inferioridad con su producto, comparándolo con otras vacunas ya existentes en el mercado. Evidentemente no se puede hacer con placebo a esta altura, porque ya hay mucha gente de población, tanto en Europa como en distintas partes del mundo, que ya están vacunadas. La empresa propiamente tal tiene un poco de filosofía de funcionamiento muy similar a lo que nosotros proponemos para el centro en Chile, que tiene una pierna muy fuerte en investigación y desarrollo, y tiene una pierna muy fuerte en producción y manufactura, tanto clínica como comercial. Un poco esa es la visualización, y cuando yo le hablaba de esta CMO, Contract Manufacturing Organization, es un poco el modelo que nosotros queremos proponerle al país. Dicho eso, evidentemente no es fácil la decisión. Uno puede tomar distintos escenarios, distintos caminos, qué plataforma instalar, con qué dimensionamiento, con qué equipo adentro. Bueno, parte de su trabajo fue lo que hemos venido realizando. Hicimos un análisis de escenario estratégico y los costos de inversión, donde voy a profundizar más en la planta de vacunas adenovirales, pero sí les quiero mostrar un overview que recoge o resume gran parte del trabajo que hicimos más estratégico, y que tiene que ver con, pensamos, varios escenarios posibles. Cuando uno parte desde cero, bueno, una de las primeras preguntas o escenarios que planteamos fue decir, ok, ¿qué pasa si establecemos una planta para producir un solo producto, 20 millones de dosis, y lo analizamos en sus costos? Planteamos un escenario C. ¿Qué pasa si establecemos una planta mucho más grande para producir 5 o más productos, 100 millones de dosis cada uno, y analizamos cuánto cuesta ese auto, que son 500 millones de dosis? Y un escenario intermedio que es muy razonable para países del tamaño de Chile. ¿Qué pasa si instalamos una planta de 20 millones de dosis de 5 productos distintos, dando un output total de 100 millones de dosis? Y para cada uno de esos escenarios
bueno, estudiamos cuáles son los costos de inversión para los distintos sistemas y plataformas de producción. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, voy a profundizar solamente en uno, que es el que nosotros creemos que es una posible planta óptima para Chile, que nos dio unos costos de inversión de cerca de 54 millones de dólares, equivalente a 45 millones de euros, y que lo tomamos como un escenario clave por varias razones diferentes, porque hay una potencial demanda de vacunas adenovirales, como nosotros mencionaba, porque creemos que lo podemos hacer y producirlo a una velocidad razonable para responder ante amenazas, por el rendimiento, entendiendo como el rendimiento un cruce muy importante con los rangos de potenciales productos que se pueden producir. Quiero explicarlo bien, esto no es una planta que solamente pueda producir vacunas adenovirales, puede producir además otro tipo de productos, lo que permite además sostener en el tiempo la sustentabilidad de la planta. Y evidentemente porque teníamos un partner de transferencia tecnológica interesado en traspasar el know-how, contratar futuramente esta planta para producir y por lo menos tener un primer producto ya para que esa planta pueda empezar a operar en el más brevísimo plazo, sobre todo para la emergencia sanitaria del COVID. Y evidentemente la aprobación regulatoria, que esto es parte de lo que nos tiene que acompañar el ISP. Acá hay algunos detalles, bajamos desde este diseño macro, desde los CAPEX, desde los costos de inversión, hasta los equipamientos que tiene que tener esta planta. La meta de producción que tiene la planta que les vamos a presentar y los costos son cerca de entre 80 a 100 millones de dosis al año. Como son vacunas adenovirales, su primer producto, una de las ventajas de esos productos es que su formulación es termostable entre 2 a 8 grados y la tapa de llenado y envasado pudiese ser parte del diseño original de la planta, lo que les voy a mostrar no necesariamente así, o pudiese ser subcontratado como les mostramos en las diapos anteriores, en viales de una dosis o viales de multidosis. El detalle de los costos de los equipos están incluidos acá, pero probablemente el takeaway y el mensaje para llevarse, estamos hablando de una planta de 80 a 100 millones de dosis al año, trabajando un turno, 7.000 metros cuadrados, 4.400 litros de capacidad instalada y con varias salas independientes, que es resorte de un diseño que hoy día estamos trabajando con empresas nacionales e internacionales para producir, en primer lugar, la vacuna adenoviral que le estamos mencionando para responder al COVID, pero también que el diseño permita en el futuro producir otros tipos de productos y eso se hace por diseño e ingeniería, que eso se puede preparar. Con sala de almacenamiento y oficinas de servicio. Acá hay un poco más del detalle, el CAPEX es de 45 millones de euros, acá está mucho más abajo el escenario y las claves de cada uno de estos costos detallados, lo podemos conversar después, pero por ahora yo creo que ese es el panorama que ustedes puedan tener. Una vez con eso dijimos, bueno, ¿cuál es el modelo de accesibilidad? Evidentemente este es un proyecto por las inversiones que están estimadas, es una estimación clase 4 todavía, pero es una investigación que va a estar bastante, un costo de inversión estimado que va a estar bastante cercano al que nosotros pensamos, que va a ser el final. ¿Y cómo nos asociamos? ¿Cómo colaborar? Porque esto es un proyecto que la universidad le propone al país. ¿Y qué es lo que pensamos? Que una planta de este tipo, lo que se ve acá en negro, donde dice bulk manufacturing, que en el fondo es la producción de lo que yo les decía al inicio, el principio activo, la parte de mayor sofisticación tecnológica, tiene que estar tiene que ser el centro y el corazón de esta planta. Y la pregunta es cómo se conecta con las distintas partes del ecosistema, y acá no inventamos el agua tibia, no, sino que miramos modelos como se han hecho en distintas partes del mundo y donde las universidades nacionales e internacionales por el lado izquierdo, los centros de investigación y la red de hospitales clínicos sean parte de un joint venture público-privado y que recibe servicios de esta planta. Y por otro lado, las empresas nacionales, las empresas internacionales y el Estado ante situaciones de emergencia pueda contar con un partner creíble con experiencia de que pueda producir on demand o en un momento crítico las vacunas que necesite en situación A, B o C. ¿Qué es lo que hemos pensado? ¿Cómo se puede estructurar esto? El fill and finish, esta parte que está acá, la tenemos pensado no como parte del corazón del proyecto, sino como una parte que probablemente va a ser tercerizada. ¿Y qué es lo que hemos empezado a plantear? Un poco lo que mencionaba el rector y Flavio también lo ha mencionado en varias entrevistas, que la universidad está colocando sus terrenos, una planta piloto que está de producción de vacunas, que está en la Facultad de Veterinaria de la Universidad, va a ser movilizada para allá, porque es muy importante tener una planta piloto para diseñar y pilotear procesos que después se produzcan en gran escala, eso genera mucha economía en el futuro. Y desde el punto de vista de los desarrolladores nacionales, internacionales y el Estado, evidentemente lo que va a ser fundamental es tener una coinversión, la transferencia de propiedad intelectual, no es llegar y producir cualquier vacuna, porque hay que evitar litigio, hay que tener licencias para producir, y el know-how. Y en régimen, que es lo que nosotros esperamos que pase, es que evidentemente estos centros se apalanquen con la universidad en investigación y desarrollo de servicios clínicos
y que el sector privado en el futuro le pueda dar deal flow y canales de distribución. Y por deal flow me refiero a que el modelo de negocio de esta planta es prestar servicios de producción. Y eso es súper importante. No necesariamente el modelo, mucha gente pregunta, bueno, ¿y con la venta de vacunas para sostener la planta? No, ese no es el modelo. El modelo como funciona la CMO es prestar servicios de producción a desarrolladores nacionales e internacionales. Dado el diseño que nosotros tenemos, bueno, acá un poco lo que le devuelve el centro a cada una de las distintas partes que concurren a la formación del joint venture, los test clínicos por el lado de las universidades, un salto de valor, ingeniería de bioprocesos, etcétera. Esto es súper importante y lo podemos conversar en más detalle. Normalmente la investigación en la universidad se queda trabada a nivel preclínico cuando vale X, pero cuando uno hace un salto de valor, produce los test clínicos, los prueba, ya lo hemos visto con las vacunas, prueba fase 1, fase 2 avanzando, el valor de las tecnologías además salta de 1X a 100X, y no es exageración, puede aumentar 100 veces el valor, por lo tanto sería un catalizador y un apalancador y un multiplicador muy bueno de los recursos que ya el Estado invierte en investigación y desarrollo. Y para el lado de los desarrolladores internacionales, evidentemente tiene un partner acá donde puede producir vacuna a nivel regional. En algunos casos estos mismos equipos sirven para producir algunos otros tipos de biosimilares. Incluso con inversiones marginales uno pudiese aspirar a producir algo que son también complicados, que son los anticuerpos monoclonales. Hay una cosa que es bastante lógica, el mercado chileno es chico y por lo tanto hay que pensar en ambiciones regionales. En un principio lo que hemos visto con la capacidad productiva que estamos proponiendo, 80 a 100 millones de dosis al año, hay que pensar en una ambición regional. En un inicio pensamos en la Alianza del Pacífico, probablemente Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Esto lo sensibilizamos también con el ministro Alamán y le hizo mucho clic lo que nosotros estamos presentando. Y evidentemente, ¿dónde? La propuesta de localización es esta, porque creemos que hay una sinergia y hay evidentemente todo un contexto de parque tecnológico que puede ser en Laguna Carén, donde está ya instalado y va a entrar en funcionamiento prontamente y está construido. De hecho, el Centro Tecnológico para Innovación Alimentaria, el Centro Tecnológico para la Construcción, se va a movilizar el IDIEM, va a estar el edificio vínculo y, como les mencionaba, el primer paso va a ser movilizar el laboratorio de producción piloto de veterinaria hacia Carén y está el Cerro Mampula. Se genera un polo de desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que viene? ¿Y dónde estamos el día de hoy? Acá un poco el contexto de la visión macro de todo el trabajo que llevamos. Cuando partimos, bueno, teníamos que pensar en estudio de mercado y las tendencias en la plataforma de producción. La realidad, los estudios y todo nos hizo converger hacia dos plataformas base, digámoslo así, que son donde se esperan las mayores proyecciones futuras. Una tiene que ver con la adenovirales y otra con la RNA. Nos concentramos en la adenovirales por las razones que le mencioné, y hoy día donde estamos iniciando un trabajo muy fuerte es pasar desde la conceptualización, desde la ingeniería conceptual, hacia la ingeniería de detalle con empresas locales internacionales. Estamos trabajando ya bastante de la mano y esperamos que eso esté terminado para el tercer cuatrimestre del 2021. Pero algo ineludible que ya empieza a aparecer como una situación súper importante, tenemos que definir, una vez que tengamos el nivel de detalle, bueno, cómo nos asociamos, Estado, privado, las universidades, para tener un cuerpo que sea el que corre esta planta de vacunas, cómo nos asociamos, cómo viene la inversión y que además inicie la permisología para las fases de construcción y operación. Un hito importante que nosotros creemos que va a dar un primer puntapié va a ser la inauguración de la instalación piloto que les mencionaba, la etapa 1. Y después, por supuesto, continuar con las etapas de construcción, ya esperadas para probablemente el primer trimestre, segundo trimestre del 2022, con los avances de construcción y licencias para operar, y ya con la comisionamiento y operación. Y si esto lo hacemos rápido, bien y ágil y no hubiera gap de financiamiento ni nada por el estilo, nosotros creemos que ya hacia finales del 2022 la planta ya pudiese estar lista y al menos inspeccionada para poder iniciar su fase de producción propiamente tal. Detalles de la planificación del proyecto no creo que valga la pena entrar mucho, solamente esto es lo que hemos pensado, revela la complejidad. Hay un primer punto que es fundamental, que es parte por lo cual nosotros estamos acá, que son definiciones estratégicas, que tienen que ver con definiciones estratégicas del gobierno, de cómo se quiere, el gobierno y el Estado en general, de cómo se quiere involucrar en esto, así como otras instituciones. Hay toda una parte de marketing, no entendido como marketing como publicidad, sino que entendido como costos, demandas que estamos trabajando y que se ve bastante prometedor desde el punto de vista de lo que puede ser una evaluación de negocio propiamente tal, más que negocio de lucro propiamente tal, sino que sustentabilidad. Y lo que estamos trabajando hoy en día es todo lo que tiene que ver con la ingeniería, la transferencia tecnológica y lo que viene posteriormente la construcción, y en paralelo siguiendo muy de cerca lo que está pasando con el estudio clínico fase 3 de este primer producto que pudiésemos producir en la planta, que es el producto de reitera la vacuna adenoviral.
impactos. Esto es importante porque refleja la multitud de efectos positivos que creemos que esto tiene. Evidentemente, nos permite tener una capacidad instalada para producir vacunas adenovirales para el COVID, para las actuales o futuras variantes, de cerca de 40 millones de dosis. Si bien la planta es de 100, hay 60 millones que se pudiesen destinar a exportación, lo que además genera un impacto económico positivo desde el punto de vista de exportación. Permitiría escalar terapias biológicas desarrolladas en el extranjero o en nuestra propia academia a nivel nacional e internacional para producir lotes pilotos y apalancarnos en la red de investigación clínica, es decir, un tercero puede encontrar en esta planta y en los servicios clínicos asociados de la universidad un lugar donde él tiene su investigación preclínica, contrata la producción piloto y puede hacer ahí mismo la investigación clínica, que es como funciona en gran parte del mundo. Desde el punto de vista más estratégico, da capacidad instalada para responder a nuevas variantes y nuevas epidemias ante solicitudes de la autoridad central y evidentemente algo que puede ser desde el punto de vista de desarrollo productivo muy importante. Muchos emprendimientos de biomedicina que hay en el país no necesariamente tienen las capacidades para esto y esto es un centro que les permitiría prestar esas capacidades y desarrollar su emprendimiento. Esto un poco las caras para los nombres, los que están en el fondo azul son el equipo core de la universidad que ha estado empujando este proyecto, abajo, al centro, perdón, a la izquierda, los distintos actores del sector privado que han estado colaborando, al centro a la derecha, nuestros socios de las universidades con los que estamos trabajando frecuentemente, las distintas instancias del gobierno, por supuesto el Senado, y abajo a la derecha las empresas con las cuales hemos trabajado, que son los especialistas en el diseño de plantas farmacéuticas, en particular con Citiva, Rosiglio y Nitalfármaco Reitera, que Citiva, si no es la número 1, probablemente es la número 2 a nivel global en diseño de plantas biofarmacéuticas. ¿Qué compromisos tenemos hasta el día de hoy? Bueno, la universidad está comprometida en este proyecto y está colocando los terrenos de Parque Laguna Carén para la instalación del centro, son 7.000 metros cuadrados, la movilización del laboratorio piloto de producción de vacunas y evidentemente toda la palanca que tiene que ver con la red de hospitalaria de la Universidad de Chile para estudios clínicos que se deriven de productos manufacturados en este centro y los laboratorios de investigación biomédica. Los aportes de nuestra contraparte de Reitera en esta primera instancia son las licencias de la propiedad intelectual, fundamental para que esto pueda operar. Sin licencias de propiedad intelectual y toda la investigación que detrás de eso no pudiese prosperar. Y la transferencia del diseño planta, know-how, los procedimientos estándares de operación y la filosofía de operación para instalar capacidades tecnológicas en Chile. Los aportes de Italfármaco, distribuir en Chile y la región. Y ahora la parte que nosotros consideramos fundamental, como le mencionaba en esta planificación que teníamos, es fundamental tener un compromiso del Estado de coinversión en la planta que proponemos, en un JV, con un joint venture con el sector privado y con la academia. Definamos el modelo, pero eso es lo que nosotros estamos propendiendo, como se ha hecho en distintas partes del mundo. Esto puede que no sea fundamentalmente necesario en el corto plazo, pero materia de discusión es como pudiésemos correr un estudio clínico fase 3 también localmente en el país, ser parte de ese estudio clínico que está desarrollando en Europa la contraparte. Y lo que estamos trabajando también, que presentamos el proyecto al ministro de Economía, al ministro Palacio, que a través de Invest Chile estamos planificando reuniones para ver los beneficios tributarios, procedimientos legales para la evaluación en el detalle de aspectos regulatorios y sociales del proyecto. Ficha resumen, acá está el centro, asociatividad internacional público-privada, escala media, de tamaño de planta, 80-100 millones de dosis, diseño flexible, es escalable y multipropósito, no es solamente para producir vacunas, sino vacunas y biológicos, por eso el título del proyecto. ¿Qué capacidades tiene? Capacidad de producción piloto, estudios clínicos, producción masiva, 7.000 metros cuadrados. Estas son estimaciones, 70 personas en fase de operación, 4.000 litros de capacidad, que es como se miden estas plantas a nivel global. Las licencias de propiedad intelectual y know-how vía Reitera para el primer producto de vacuna. La inversión, 45 millones de euros para el bulk, que es el principio activo, 12 millones, que esto puede venir una etapa posterior para llenado y envasado, plazo de construcción 9 a 12 meses y el laboratorio de control de calidad es independiente y evidentemente para que esto prospere y tenga aprobación regulatoria se debe involucrar el ISP desde la etapa de diseño de la ingeniería. Ese es el contexto del proyecto y quedamos atentos a consulta. Muchas gracias. Enio, usted tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Solo reiterar que este es un proyecto en el cual están invitadas y de hecho hay un trabajo conjunto ya importante con otras universidades. De hecho, tal como lo anuncié, los dos proyectos que ya están dando, el de alimentos y el de construcción, participan 4 universidades, otro participan 12,
y saludo especialmente al doctor Loyola de la Universidad de Antofagasta. Y por ejemplo, y lo otro que quería, que creo que puede no haber quedado suficientemente claro en mis palabras introductorias, si bien en la presentación se realzó, es que este proyecto es totalmente convergente con otras iniciativas. Por ejemplo, una planta fill and finish, una planta que cumple con una de las etapas del proyecto, y por lo tanto no está planteado como en competencia, como alternativa a ninguno de los proyectos que en estos momentos se han conversado en el país. Eso, insistir en que nos parece que hay un tema aquí que claramente es un tema de responsabilidad nacional ante una situación en la cual es imprevisible lo que va a ocurrir con las pandemias virales, con la alternativa que tengamos. Probablemente no hay ningún país que razonablemente pueda plantearse hacer una actividad en que eso sea válido ya en el mundo, pero hay una diferencia diametral entre estar o no estar con capacidad instalada de ciencia y tecnología propias y ser capaces de ser un centro productor propio. Y ahí enfatizo que una característica muy notable de este proyecto que se ofrece desde Italia es que es extraordinariamente generoso en abrir las licencias, las capacidades de producción y la interacción a nivel académico para tener una investigación en marcha acá, anticipándose a nuevas cepas o a características locales que puedan surgir, digamos, en el curso de las investigaciones virales. Como muy bien se enfatizó, el tema más que vacunas, que ya de por sí es un tema absolutamente crucial hoy día, es el tema biotecnología, ¿ya? Y que es algo que el país necesita con urgencia. Agradecer una vez más a la comisión y felicitarla desde luego por el tremendo aporte que han hecho al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Yo no sé, senador Girardi, si Mira, alguien yo más. creo que es muy importante esto porque nosotros tenemos que desarrollar proyectos estratégicos que tienen que ver con las vocaciones que tiene Chile y áreas que son fundamentales para tener estrategias de desarrollo, no ser rehenes de la inmediatez como hemos venido siendo. Entonces, tenemos varias áreas que estamos trabajando con cerca, yo le decía, 500 académicos y toda la universidad en minería verde, en inteligencia artificial, en política satelital y espacial. De hecho, a partir de esta comisión, quiero recordar que ya, gracias a lo que hemos venido trabajando con la Universidad de Chile y Concepción, primero, y luego invitamos a todas las universidades, tenemos ya la fabricación o vamos a hacer los primeros constelación de satélites de 10 kilos que son fundamentales para la soberanía, porque hay áreas que no se pueden externalizar, justamente los datos no se pueden externalizar porque son la soberanía. Y tenemos otras comisiones como las de inteligencia artificial que dieron origen a la comisión de gobierno, impulsamos la comisión de hidrógeno, que son áreas estratégicas y de energía renovable para Chile. Estamos trabajando en áreas de Chile como potencia astronómica, que de hecho lo es, pero también para que Chile salgan las futuras naves que van a explorar el universo, que son naves impulsadas por rayos láser. Estamos trabajando para que podamos hacer uno de los centros mundiales de data center, que van a requerir la mitad de la energía del planeta en el año 2050, y por lo tanto Chile es un país que debiera ser centro mundial de data center también por razones geopolíticas. Y tenemos otras áreas que son fundamentales, como son la acuicultura. Estamos trabajando con un grupo muy importante de académicos y de emprendedores para la diversificación de la acuicultura de algas y de especies endémicas para alimentar no solo a Chile, sino a parte de la humanidad. Chile puede tener un rol central a futuro. Y una de las áreas estratégicas, además de seguridad alimentaria, nosotros hoy día no tenemos seguridad alimentaria, por ejemplo, en leguminosa, y en un mundo pandémico es fundamental que tengamos seguridad alimentaria en áreas de leguminosa, por ejemplo. Pero un tema central que tiene que ver con soberanía va a ser el desarrollo de la biotecnología. Y yo estoy de acuerdo que no solo vacuna, porque todos los medicamentos a futuro van a ser medicamentos biológicos. La química va a ser parte cada vez más del pasado, y lo que vamos a tener es medicina personalizada, son medicamentos biológicos. Chile está en la piedra, eso yo creo que es muy importante para el futuro de la salud de Chile, el desarrollo de biológicos y vacunas. Pero yo siempre siento que
Chile tiene una responsabilidad a nivel regional, y me parece que nosotros deberíamos pensar este centro de biotecnología, vacuna y biológico no solo para Chile, sino para la región. Creo que es muy importante, y establecer alianzas también. Creo que es muy importante este proyecto, los encadenamientos que va a generar para fortalecer el desarrollo de la ciencia, la investigación en áreas que tienen que ver con la biotecnología, para fortalecer el chasis de ciencia y valor agregado en general. Creo que este proyecto va a traccionar, yo diría, y va a incentivar y va a poner en el centro el desarrollo de la ciencia y de la tecnología como parte de estrategias fundamentales, y me parece que eso es muy importante, y creo que la colaboración, porque este proyecto no solo la Universidad de Chile, involucra a otras universidades, que es la manera que yo creo que tenemos de enfrentar los desafíos futuros, liderado por la Universidad de Chile, pero no monopolizado, no propietario de la Universidad de Chile. Eso también me parece muy importante como concepto. Entonces, yo lo que propongo es que nosotros hagamos de este proyecto un proyecto central de la comisión, como hicimos con inteligencia artificial, con hidrógeno, con política satelital, lo empujemos. Le vamos a pedir a Francisco Chaguán. ¿Estás escuchando, Francisco? Si estás ahí, bueno, Francisco hoy día es presidente de lo que se dice el partido más importante de gobierno, aunque se ponga celoso Coloma. Entonces le vamos a pedir a Chaguán que pida él también una reunión, o acelere la reunión con el presidente Piñera, para plantearle esto. Nosotros al presidente Piñera le planteamos el tema del Ministerio de Ciencia, de la Comisión de Ciencia, de Inteligencia Artificial, de la política de hidrógeno, y finalmente yo tengo que señalar que nos ha ido escuchando y ha ido tomando sus temas posteriormente. Entonces, este es otro tema estratégico que deberá tener todo el apoyo y la complicidad del gobierno, porque es un proyecto que tiene que ver con la soberanía nacional. Esto es soberanía, finalmente esto es seguridad nacional, son los nuevos conceptos geopolíticos, soberanía y seguridad nacional, junto a la inteligencia artificial, junto a la política satelital. Creo que por ahí tenemos que ir caminando. Entonces, primero eso. Luego está nuestro embajador, Mauro. No sé si quiere agregar algo. Sí. Dice Francisco que está con pésima señal, pero escribe por la pantalla, por el chat, Francisco, si puedes pedir la reunión con el presidente, apurarla. Le damos la palabra a Mauro, si quiere agregar algo. Muchas gracias. Agradecerles, antes que nada, por esta invitación. Subrayar la importancia que este proyecto de I+D, investigación y desarrollo, y también manufactura, tiene desde la perspectiva de Italia. En mi mandato, el desarrollo de la cooperación en el campo científico y tecnológico y manufacturero es clave. Y que esta es la nueva dimensión de la diplomacia. Tenemos ya herramientas en este sentido. Hay un acuerdo de cooperación con protocolos ejecutivos trienales. Tenemos un tratado antártico que proporciona herramientas para hacer cooperación en este específico campo. Pero yo creo que un proyecto de esta envergadura puede ser central también desde una perspectiva de cooperación internacional Chile-Italia. Es un proyecto que no tiene ningún tipo de competencia con otros proyectos, solo agrega un valor agregado, que es el tema de la manufactura, que es central, como lo dijeron ustedes, lo dijo el senador Girardi, lo dijo el rector Vivaldi, en un tema de seguridad nacional. Reitera es una compañía que en el año 2020, al comienzo de la pandemia, fue seleccionada por el gobierno italiano después de un análisis como una opción para invertir recursos en con una mirada de seguridad nacional. Claro, estamos hablando de la seguridad nacional conectada con las vacunas. Y ahora parece claro que el tema de las vacunas, amenazas virológicas, bacteriológicas, es central, más allá del tema específico de la defensa como lo se concebía en el pasado. Y permanece una empresa privada con el 75% del capital, 25% pertenece al Estado italiano. Hemos constatado que hay una oportunidad de trasladar
no solo la tecnología en el sentido de crear un fill and finish, sino también de crear manufactura, ya que Chile tiene competencia, tiene la capacidad de hacerlo. Es un país que ya producía este tipo de productos, y por eso pensamos que la oportunidad para Chile es real. Claro que el mundo es amplio, pero nos parece que Chile puede ser un país particularmente interesado en este tipo de desarrollo, además que puede permitir desarrollar otros tipos de productos, otros tipos de vacunas, una específica know-how en el campo biotecnológico y también la capacidad de exportación a otros países de Latinoamérica. En este sentido, yo solo puedo subrayar que nos parece un buen proyecto. Espero que haya las condiciones prácticas para realizarlo, porque todavía faltan elementos, y espero que también desde el punto de vista de las instituciones, la institucionalidad de Chile, se pueda empujar este proyecto. Y aprovecho la oportunidad para invitarles a comer a la Embajada de Italia, porque el senador Girardi aprovechó ya esta oportunidad, le gustó y él va a elegir el menú cuando vengan a la embajada. Muchas gracias. Gracias. Apenas tengamos aforo posible, vamos a ir. Te vamos a cobrar la palabra, Mauro. Oye, bueno, la Embajada de Italia tiene una tradición de ser un gran hospedador. Notifico que hay 43 participantes en este momento en la sesión. Por supuesto. Mientras más contentos. Eso no es nada para Italia, tú sabes. Bueno, pero yo no sé si alguien quiere tomar la palabra, se ofrece la palabra, porque después vamos a pasar a la presentación de los temas de inteligencia artificial, cómo está modificando y cómo va a modificarla. Yo diría, la institución del trabajo en este país y en el mundo entero, y cómo las universidades, entre otras, se tienen que adaptar, porque estamos formando profesionales que seguramente no van a tener empleo a futuro, y seguramente hay otros que van a tener que no los estamos formando, pero esto va a cambiar toda la institución del trabajo como lo conocemos, porque van a haber plataformas de suministro personal por tarea, van a existir cambios muy profundos en el reemplazo. Además va a cambiar la estructura y seguramente va a aumentar la desigualdad, porque el reemplazo hace que una parte de lo que hoy día renta el capital se tiene que distribuir por lo menos el 70% en pagar empleo. A futuro el 90% del capital va a ir al que pone capital y solo el 10% empleo. O sea, va a generar cambios muy estructurales. Pero antes de darle la palabra, parece que Nicolás Luco, no sé si ustedes lo conocen, es nuestro periodista estrella que publica en el Mercurio. Entonces, Nico, tú querías hacer una pregunta o querías hacer una intervención y después pasamos al tema del impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial en el futuro del empleo. Nico, señor Girardi, quería reforzar. Tenía la palabra. Después Alejandro, no estoy viendo. Quería reforzar un aspecto que tocó el rector Vivaldi. Hoy día, hace 100 años, en esa parte del Mercurio, dice lo siguiente: la Dirección de Sanidad manifiesta que la vacuna elaborada en el Instituto de Higiene ha dado buenos resultados. Eso es de 5 de julio de 1921. Gracias. Bueno, yo creo que esa es la paradoja, que Chile tuvo competencia y tuvo inteligencia anticipatoria antes, pero la perdió. Tuvo visión estratégica y la abandonó. Tenemos que recuperarla y yo le agradezco al Nico que haya hecho eso. Le damos la palabra a Alejandro Jofré y después a Leo Soto, nuestro científico de... Senador, no, mi única observación era que tenía la palabra solicitada el rector Loyola. Es que no lo veo. Es que sabe que póngalo por chat. Rector, ¿está por ahí? Sí. Acá, senador. Senador, muy simple.
Primero que nada, quiero felicitar a la Universidad de Chile y en particular al rector por el proyecto que nos ha presentado. Acabo de conocerlo. Algo hemos trabajado desde la universidad en esta área. Nos consideramos incorporados, rector Vivaldi. Nos consideramos socios de ustedes porque esto va a permitir el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, de la envergadura que es estratégico, que va a permitir el desarrollo de la investigación, el desarrollo en general en las universidades del país, en el ámbito de la inmunología, la biotecnología, la biomedicina, y el esfuerzo de algunos gobiernos regionales por impulsar estas áreas. Creo que esto es un aliciente sumamente importante, pero sobre todo termino diciéndole gracias, rector, y sobre todo que es un proyecto estratégico y de gran relevancia para el país. Muchas gracias. Gracias, rector. Gracias, rector. Le damos la palabra a Leo Soto y después pasamos, si les parece, al planteamiento de la CUT. Gracias, presidente. Y del equipo nuestro que está trabajando en los temas de impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer al rector la generosidad con que plantean y han desarrollado este proyecto. La intervención de Nicolás Luco, la verdad es que me facilita lo que iba a decir. La primera vacuna que se fabricó en Chile fue por ahí en la Quinta Normal, en el Instituto Julio Bernard, y se fabricó en el año 1887. Y siguió a través después, se siguieron fabricando vacunas. En 1892 se investigan con la tuberculina. En el Instituto Bacteriológico después se siguen fabricando vacunas y haciendo investigación. Y lamentablemente, y es un punto importante decirlo, cuando en la ley que se reforma el Ministerio de Salud en 1980, el Instituto Bacteriológico pasa a ser el Instituto de Salud Pública, y ahí, en la misma ley que crea el Instituto de Salud Pública, se limita la producción de material biológico en el Instituto de Salud Pública. Dejaron de fabricarse vacunas en el Instituto de Salud Pública el año 2005, y prácticamente el Instituto de Salud Pública hoy día es un instituto o un organismo regulador, en el que ya no hay ejemplos heroicos que siguen haciendo investigación. Y lo que quería señalar, que me fijé en la Carta GAN, que las funciones que se le otorgan al Instituto de Salud Pública son precisamente regulatorias y fiscalizadoras. Ahora, aun cuando solo esas sean las funciones que vaya a tener el Instituto de Salud Pública, aun cuando creo que hay que hacer un esfuerzo por recuperar el conocimiento que ahí se desarrolló y volver a ponerlo en práctica, aún incluso si solo fuese una función regulatoria y fiscalizadora, hemos visto cómo ese instituto ahora ha sido absolutamente tensionado con la pandemia, y se requiere de personal altamente calificado y de investigadores y de generar la capacidad regulatoria que sea capaz de regular una industria tan importante como la industria de vacunas. Así que yo creo que hay que tener presente eso, y tener presente esto como lección también. El Centro de Investigaciones Mineras y Metalúrgicas también prácticamente desapareció, de tener 3.000 funcionarios y ahora tiene 11. Entonces tengamos presentes estos errores históricos que hemos cometido y ampliemos la mirada que tenemos de la institucionalidad científico-tecnológica y de conocimiento del país. Así que les pido que tengan presente que se requiere un organismo regulatorio y fiscalizador fuerte para una industria como la biotecnología y las vacunas. Y ahí va a haber que hacer un esfuerzo en dotar al Estado de eso. Gracias. Bueno, se agradecen los comentarios. Está Alex Calergis. Gracias, presidente. Claro, primero que nada felicitar la iniciativa de la Universidad de Chile a través de su rector y su vicerrector. Hemos estado en esto ya hace un tiempo, en un proyecto que pensamos tiene que sumar la voluntad, los intereses, las capacidades de varias instituciones, no solamente académicas, sino que también del rubro, ya sea nacional e internacional. Así que muy valioso que esta comisión pueda apoyar una iniciativa de este tipo. Creemos que este tipo de
de necesidades, como lo acaba de plantear Leopoldo Soto, son permanentes, se han hecho obviamente muy evidentes a raíz de la pandemia, pero la independencia, la capacidad de un país de poder resolver problemas de salud que son permanentes y emergentes, requiere justamente un trabajo asociativo entre tanto el Estado, la academia, el sector privado y no nos olvidemos también la ciudadanía. Es muy importante que en el fondo a través de el avance científico y la comunicación de los avances se vayan sumando a la decisión correcta que hoy día nos tiene muy preocupados, que es poder cubrir a todos los grupos que requieren vacunarse contra la enfermedad que nos tiene en pandemia. Entonces, la iniciativa que plantea la Universidad de Chile, que también ha estado trabajando en este consorcio que hemos organizado con la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica y se está sumando también la Universidad Austral, es un trabajo claramente en red universitaria, justamente al servicio del país. Así que felicitar al rector Vivaldi, al vicerrector Salazar y obviamente agradecer la excelente disposición de esta comisión. Muchas gracias. Sí. ¿Me permite? Sí, por supuesto. Sí, por favor, agradecer a Nicolás y a Leopoldo, agradecer muy especiales palabras de Alexis y del rector Loyola. De hecho, como decía, los proyectos de Karen ya cuentan con varias universidades. Creo que eso es una cosa hoy día bien asentada y que todos felicitamos y agradecemos a la comunidad académica de Chile porque claramente se ha instalado un ecosistema, una filosofía, una actitud de lo obvio, absolutamente obvio, que las universidades son más universidades, son mejor academia, son investigación más relevante en la medida en que colaboran y se complementan, la complementariedad entre ellas. Así que yo agradezco mucho y creo que ha sido muy notable, no solamente en el ámbito de la vacuna, sino que en muchas esferas durante la pandemia lo importante que ha sido este sentido de unidad. Y también a propósito de lo que decía el rector Loyola, quien todos sabemos el afecto que nos tenemos como rectores, ya señalar que para mí también es muy importante, ya que hoy día hablamos de Karen, no era el tema Karen, pero el tema era el centro de vacunas, pero si hablamos de Karen, enfatizar que para nosotros Karen tiene que ser una instancia que converse en su desarrollo de ciencia, que converse permanentemente con las universidades que están en las regiones del país, ¿ya? Y para nosotros es un tema muy central en lo que va a ser el proyecto Karen. Aprovechando que el senador Girardi es un francófilo, aquí cabe citar a la célebre novela de Albert Dumas, ¿ya? Y somos todos para uno y unos para todos, ¿ya? Y la verdad es que queremos que desde Karen podamos interactuar con el conjunto del país. Bueno, así que muchas gracias, muchas gracias. Mira, si no, si están todos invitados a seguir en la sesión, está Pablo Egaña. Pablo estuvo en el MIT, está en Chile hoy día y está liderando un equipo de académicos de muy amplio espectro de distintas universidades y centros que estamos justamente modelando el impacto como futuros posibles que va a tener la tecnología sobre el empleo. Y está también la CUT, queremos hacer un trabajo conjunto entre esta nueva directiva de la CUT y poder ir avanzando en estos temas. También quiero agradecer todo el trabajo que nos presta la Biblioteca del Congreso, ahí está Marek permanentemente en todos los proyectos. Quiero saludar a Carolina, que no la había visto. Entonces, la idea es que podamos justamente tener una mirada un poquito de escenario, Pablo, de lo que hemos venido discutiendo. Hemos estado reunidos además con académicos de todas partes del mundo en estas comisiones que hemos hecho. Está Bravo, que está en la Comisión Bravo, ha estado Dante Contreras, ha estado los representantes del PIT en esta comisión, han habido
creo que les faltan un poco más de mujeres a lo mejor, pero bueno, también han participado. Pero Pablo, te dejo la palabra un poco para que hagas una introducción y después evidentemente le vamos a dar la palabra también a los representantes de la CUT que tenemos interés en trabajar con ellos, cómo se estructura un sindicalismo para el siglo XXI, donde los temas de la precarización van a ser muy importantes. Yo mismo presenté un proyecto de ley y hice una campaña por las 40 horas en el año 98. Yo creo que hoy día, no digo que no esté vigente la jornada laboral de 40 o 38 horas, pero creo que tenemos un tema adicional de cómo vamos a enfrentar esta metamorfosis que va a vivir la institución del trabajo y a lo mejor una de las propuestas que ha hecho el decano de Ingeniería de la Chile, deberíamos revisarla con más profundidad, esta idea de una renta básica para ir en apoyo a aquellos millones de seres humanos que van a ser económicamente inútiles y van a ser desplazados porque la inteligencia artificial no es lineal. Lo que tenemos hoy día va a ser 1 millón de veces más potente en 10 años todos los años. O sea, hoy día se multiplica por 100 de un año a otro la potencia de la inteligencia artificial y los datos y el desarrollo de algoritmos, pero en 10 años va a ser 1 millón de veces más potente de un año a otro. Entonces vamos a tener una capacidad o una inteligencia artificial que va a adquirir capacidades y reemplazo del humano, que ya lo está haciendo en muchos campos. Ya sin darnos cuenta, los algoritmos nos han ido reemplazando en muchos ámbitos de decisión, hasta en la selección de parejas sexuales como Tinder, hasta en por quién votar, qué comprar. Bueno, este proceso va a ser aceleradísimo y por lo tanto es importante que esto no nos lleve y no nos tome de sorpresa, sino que tengamos capacidad de desarrollar un chasis institucional desde la educación, las universidades, el rol del Estado y de todas las instituciones para poder enfrentarlo. Entonces, te doy la palabra, Pablo, y tú podrías hacer una introducción y después le damos la palabra a la CUT. Gracias, senador. Voy a compartir algunas láminas que preparé para mostrarle en particular a la CUT y también un poco el avance de que ha tenido las predicciones que presenté hace más o menos un año a esta comisión y un poco esbozar el índice del informe que tenemos ya casi listo, que aprovecho de pedirle, presidente, una sesión para mostrar ese informe con mayor detalle, idealmente a principios de agosto. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, ahí vamos a aprovechar, Juan Pablo, de invitar a toda la comisión que ha estado trabajando y hacer la presentación, ¿te parece? Claro, no, de todas maneras. Sí. Déjame correr aquí las personas. Ahí sí. Bueno, me presento, soy Pablo Egaña, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador del COES, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y de la Global Labour Organization, que estudia básicamente el mercado del trabajo. Hoy me pidieron presentarle en 5 minutos un poco el avance de lo que ha pasado con el trabajo en la pospandemia en Chile, y asimismo poner algunos temas que han estado saliendo en la comisión de trabajo que yo estoy liderando para esta comisión. Aprovecho a agradecer al senador Giardi por la invitación y en particular al equipo de la Biblioteca del Congreso, liderada por Marek Cohen, que está aquí. Así que muchas gracias por todo lo que nos han apoyado. Para los que no están familiarizados con esto, tenemos ocurriendo actualmente la cuarta revolución industrial, y esta revolución deja por un lado muchos modelos de negocios obsoletos y crea múltiples posibilidades de crear valor de nuevas formas. Lo que acabamos de ver que presentó el rector Vivaldi, creo que es un claro ejemplo del punto 2. ¿Sí? Estamos con un desarrollo a nivel tecnológico de plataforma de integración global que nos permite incluso pensar volver a tener un rol mundial, en este caso particular de las vacunas, pero al mismo tiempo estamos viendo que se generan tecnologías que están reemplazando ciertas tareas que realizan trabajadores históricamente. Peor aún, la evidencia para países desarrollados, o vías de desarrollo, perdón, es más desalentadora. ¿Sí? Tenemos acá abajo a la derecha los índices de automatización para la OSD y para países en desarrollo, y es claro que es prácticamente el doble, o un poco más del doble el índice promedio de automatización para estos grupos de países,
y la proporción de trabajadores bajo alto riesgo de automatización también es prácticamente el doble para la economía en desarrollo. Entonces, en concreto, tenemos esta cuarta revolución industrial que está ocurriendo, que es una buena introducción el senador Girardi de un poco lo que significa, ¿sí? Tecnologías de plataforma, inteligencia artificial, uso de la Big Data, etcétera, y está cambiando la naturaleza del trabajo y las cosas que los humanos pueden ofrecer en este mercado del trabajo, ¿cierto? La capacidad de respuesta en la economía en desarrollo se vislumbra más débil, y lo que les voy a mostrar hoy es también esta noción de que la pandemia actual está acelerando muchas transformaciones. Esto se ha hablado harto, yo les voy a mostrar evidencia empírica con datos reales, mensuales de empleo para Chile, de cómo se está comportando esto. Los efectos son distintos a nivel de género, geográfico, económico, tanto en el informe que tenemos escrito, hoy no por honor al tiempo, pero en el informe incorporamos a lo largo de todo el informe la dimensión de género y territorial que fue solicitado cuando presentamos hace más de un año esto acá, y la senadora Goich y el senador Chaguán y Coloma en particular pidieron incorporar estas dimensiones dadas las necesidades que tienen tanto los territorios y cómo afecta esto desigualmente a hombres y a mujeres. Esta es la tasa de ocupación para Chile. Estos son datos del centro de encuestas que lidera, de hecho, David Bravo, la Universidad Católica, y acá lo que vemos acá prácticamente, que es para hacer el punto, es que tuvimos una caída en el empleo muy fuerte, de más o menos 2 millones de empleo. Tenemos una recuperación que acá se ve visualmente, pero que claramente todavía falta prácticamente medio camino por recorrer. O sea, todavía no hemos recuperado prácticamente 1 millón de empleos de esa caída. Contrariamente, como supimos hace pocos días, la actividad económica o el PIB, ¿cierto?, medio por el IMASEC, ya recuperó sus niveles de prepandemia. Entonces, ya podemos estar hablando de lo que se dice en inglés una jobless recovery, que quiere decir que hay una recuperación de la economía, pero que no viene acompañada de una recuperación del empleo. Y acá está un poco toda nuestra hipótesis y lo que motivó el trabajo, de hecho, de la comisión que estamos trabajando, esta idea de que sectores, en este caso ocupaciones con mayor propensión a ser automatizadas, se están viendo más afectadas en este periodo. ¿Sí? Estos gráficos, lo único que cambia en el eje vertical, digamos, el eje Y, es el tipo de índice ocupado, pero son dos formas distintas de medir riesgo de automatización. Pues lo importante acá es la forma de la caída y la forma de la recuperación, ¿sí? Acá lo que estamos mostrando son el efecto sobre aquellas ocupaciones con mayor riesgo que el promedio de automatización, y lo que observamos acá es que en la época COVID, ¿cierto?, está al cero, ¿cierto?, en rojito, entonces vienen más o menos comportándose igual entre todas las ocupaciones, y empieza el COVID y hay una caída mucho más fuerte en aquellas ocupaciones con mayor riesgo de automatización, el empleo, y después la recuperación se ve un poco cóncavo, ¿cierto? O sea, se empieza a recuperar, hay una recuperación del empleo, pero no vuelve a los niveles necesariamente prepandemia, y observamos que quizás pueda haber un desempleo permanente en esas ocupaciones. Todavía estamos en la mitad de la pandemia, no podemos contar el fin de la historia, pero es muy notable ver en el fondo que lo que nosotros predecíamos que podía pasar y lo que estamos preocupados, y que fue también un poco la invitación inicial que nos hizo el senador Girardi a pensar estos temas para el futuro, porque van a tener consecuencias reales en la economía y en las personas del mundo laboral, lo estamos observando en los datos. Acá para desagregar y un poco tratar de ver cómo hay efectos heterogéneos por distintos grupos de la población, tenemos que en el caso de los hombres y las mujeres ya observamos diferencia, algo que ya veníamos conversando hace un tiempo sobre que las mujeres por la pandemia y además por los riesgos de automatización se iban a ver más afectadas. Acá lo observan los datos. Acá el segundo gráfico de la primera fila, ¿no es cierto?, a la derecha, muestra que el empleo de las mujeres todavía no recupera su nivel de prepandemia, y hay un efecto más fuerte sobre aquellas que están en ocupaciones con un mayor riesgo de ocupación promedio, y en el caso de los hombres, de hecho, ya observamos ya para el último mes que están prácticamente recuperando sus niveles de prepandemia, ¿sí? Acá abajo tenemos una distinción para ver cómo un poco aproximarnos a precarización o cómo eso podría estar relacionado con esta transformación, y comparamos empleo formal e informal
donde la caída es más fuerte del empleo informal, y eso puede ser porque al no haber contratos de por medio puede ser más conveniente para las empresas, en el fondo, prescindir de estos trabajadores durante la pandemia y después no los están contratando. Eso es lo que vemos acá, no llegamos al nivel anterior. Y por otro lado, como una forma de control o placebo para los que son aquí más del mundo de la ciencia, consideramos a los self-employed, ¿sí? Que es como los cuenta propia, que se llama en Chile. Entonces, ellos no deberían estar afectados por esto porque básicamente han tenido que de alguna manera ingeniárselas para seguir generando ingresos y trabajar durante la pandemia, y es independiente de un poco la institucionalidad formal del trabajo, ¿sí? Es un poco para mostrarles lo que ha ocurrido, así como una actualización un poco de lo que he venido trabajando a nivel como más de investigación y lo que ha ido motivando y un poco estructurando algunas conversaciones de la comisión. Y aquí brevemente, para tratar de hacer honor al tiempo, les cuento un poco el trabajo que estamos haciendo. Llevamos más de 20 sesiones de trabajo, somos 16 miembros permanentes, y hemos tenido más de 20 participantes, hemos tenido una gran cooperación de la Biblioteca de Congreso, como dije al comienzo, de la OSD, del Departamento de Labor de la OSD, nos ha ayudado bastante. Hemos tenido también presentaciones muy interesantes de profesores de MIT, de Columbia, de otras universidades de Chile. Ha sido una discusión súper enriquecedora, hemos tocado muchos temas distintos. Obviamente por la naturaleza del trabajo no se ha podido profundizar en todos los temas, y va a ser un poco lo que queremos hacer con este trabajo, es generar unos lineamientos para una estrategia para el futuro del trabajo en Chile. Eso es lo que estamos trabajando, y eso es lo que me gustaría presentarles con mayor detalle y con más tiempo. Me imagino que a final de mes o a principios de agosto yo creo que vamos a estar ya en condiciones de tener esto más pulido. Todavía estamos como internamente generando insumos, agregando, discutiendo. Para los que han trabajado en otras comisiones acá presentes, saben que eso toma tiempo, y desde Arrow sabemos que es difícil ponerse de acuerdo, ¿cierto?, en varias cosas. Y dentro de los principales desafíos, esto ya es como un poco resumiendo el contenido del informe. Dentro de los principales desafíos que estamos como delineando para el futuro del trabajo en Chile están las desigualdades de género y territoriales, que la hemos estado examinando en detalle, como fue una solicitud de esta comisión. Obviamente la cuarta revolución industrial y cómo eso está afectando el envejecimiento, que también fue una solicitud formal de acá de la comisión, migración, cambio climático, entre otros. Y en áreas de política pública se abren muchas áreas, ¿sí? Se abren muchas áreas, en particular la formación educacional continua durante todo el ciclo de la vida. Va a ser interesante recibir aquí un poco los comentarios de la presidenta de la CUT, que ella viene del mundo ¿no es cierto?, de la educación de primera infancia, y eso en el fondo desde ahí hay que empezar a pensarlo hasta la educación continua. Ya no es esta idea de que uno se educa una cierta cantidad de años y después trabaja, sino que va a haber que estar diseñando sistemas que te permitan estar capacitándote constantemente, como se han hecho en Chile cambios institucionales, por ejemplo, como Chile Califica o ciertos bootcamps, por ejemplo, ahora que están haciendo en el marco de talento digital u otros programas. Por otro lado, va a haber que apoyar a grupos en desventaja y trabajadores en transiciones laborales, fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y los mecanismos de diálogo social. Ahí un poco pensar el futuro de cómo los trabajadores se representan, cómo pensamos los sindicatos en el futuro, cómo pueden, dado el cambio de naturaleza del trabajo, cómo se puede repensar esa forma de representación y de diálogo tripartito. Después generar más y mejores datos laborales, eso lo hemos hablado harto con el senador Girardi, que es clave para poder planificar, para poder anticiparse a los requerimientos de habilidad, de empleo, de sectores tecnológicos. Hoy estamos hablando de generar una potencia, ¿no es cierto?, de producción de vacunas o de hidrógeno verde y otros temas. De hecho, la mayoría que han salido de esta comisión, tenemos que al mismo tiempo estar pensando cómo generamos, ¿cierto?, ese capital humano y ese mercado laboral para alimentar estas misiones, ¿no es cierto?, de país. Obviamente tenemos que disminuir las brechas de género. Eso ha salido en todos los temas, en todas las conversaciones. La participación laboral en Chile sigue siendo por debajo del promedio incluso de América Latina. Los salarios son bajos, están muy mal considerados los trabajos no remunerados, típicamente dentro del hogar o de cuidados, etc. Hay muchos temas importantes que discutamos, y disminuir las desigualdades territoriales,
Ahí recibimos harto input, ¿cierto?, del Centro de Economía Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, liderado por Patricio Aroca, que un poco vamos a discutirlo más en detalle cuando presente esto. Entre varias otras, la otra importante que me gustaría mencionar es los casos de países, ¿sí? Como Japón, Dinamarca, Noruega o Corea del Sur, que crearon comisiones permanentes, tripartitas con gobierno, trabajadores, empresarios, sociedad civil, académicos, expertos, etcétera, para específicamente tratar el tema del futuro del trabajo. Entonces yo creo que en esa dirección tenemos que avanzar, ¿sí? Así que eso más que nada la introducción, la breve introducción que preparé, pero no he tomado mucho tiempo, así que eso, muchas gracias. Pablo, baja la presentación para vernos. Eso, Bueno, yo creo que para mí este es uno de los trabajos más interesantes que estamos desarrollando, junto con otro que está haciendo la FEM, donde está Juan Pablo Torre, que está haciendo futuros posibles, está modelando futuros posibles y aprendiendo a modelar futuro para tener capacidad de previsión, cosa que no tenemos. No hay mirada estratégica, no hay capacidad de anticipación y los cambios van a ser de manera vertiginosa a la velocidad de la luz. Entonces, esa es parte de las preocupaciones que tenemos acá, porque Pablo además no lo puso, pero lo hemos estado discutiendo, también está todo el impacto que va a tener este cambio de la institución del trabajo sobre, por ejemplo, el sistema de pensiones. Porque nosotros estamos pensando un sistema de pensiones para el siglo XX, para la segunda revolución industrial, pero no un sistema de pensiones para la cuarta revolución industrial, donde la precarización y el cambio del estatus del trabajo, de tener trabajo con contrato fijo, con cotización previsional, va a ser cada vez más decreciente. Va a ser decreciente por el reemplazo de trabajo con contrato fijo por tareas, por plataforma y además por la sustitución. Y lo otro que es muy importante, que la velocidad del cambio es gigantesca. O sea, recuerden que cuando Osborne y Frey hacen su trabajo en el 2013, que son profesores de Oxford, Carl Benedict y Michael Osborne, plantean que el 47% de los empleos van a verse severamente modificados al 2033. Pero eso lo hacen antes de la revolución de la inteligencia artificial, que aparece justamente en el 2013, que es parte de este cambio profundo del aprendizaje por reforzamiento de la inteligencia artificial o deep learning, que entre otros lo crea Yann LeCun, que hoy día está en Facebook. Entonces, el salto que ha tenido la inteligencia artificial y la capacidad de la inteligencia artificial y la fuerza para reemplazar capacidades humanas se está haciendo exponencial y ocurre todos los días. Yo siempre digo, a ver si algún ser humano es capaz de aterrizar un avión en tormenta. Ningún ser humano lo puede hacer, son máquinas, o sea, son algoritmos. Nadie puede competir con Waze hoy día. Bueno, así cada vez más vamos a tener reemplazo. El tema es que los reemplazos no van a ser solo de trabajos poco calificados, van a ser también reemplazos de trabajos hipercalificados también. ¿Ah? O sea, ya tenemos algoritmos que están escribiendo editoriales de manera mucho más rápida que cualquier periodista. Ya tenemos algoritmos que componen música, que tienen arte creativo. De hecho, nosotros estamos invitando a un científico, acá tengo su último libro, se llama Marcus Dussautois, que plantea que las inteligencias artificiales van a tener capacidades creativas y van a reemplazar al ser humano cada vez más en la elaboración, por ejemplo, de libretos de cine, de escribir libros, etcétera, etcétera, para ponerlo en el ámbito, yo diría, de frontera que uno jamás pensó que íbamos a tener creatividad en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué decir todo lo que son médicos que hacen cirugía, que hoy día lo hacen a robot, pero el robot ya es el que hace la cirugía? O sea, Da Vinci ya hace la cirugía, el médico es un acompañante. Y los radiólogos, los imagenólogos ya no tienen sentido de existencia casi. Y eso va a ir siendo mucho más rápido. En oncología ya a la capacidad de hoy día, la capacidad de diagnóstico y tratamiento es muy superior en los algoritmos. Ya tenemos en Estados Unidos que hay sistemas de tribunales, de jueces que tienen obligación de tener acompañamiento algorítmico. Ya hay compañías que en los directorios es obligatorio tener algoritmo que revisa las decisiones de los directores, o sea, pero 2/3 de las decisiones de bolsa ya las toman algoritmos. Entonces,
Este proceso va a ser aceleradísimo y lo que nos interesa es poder trabajar con la CUT, una alianza un poco para tener justamente esto. O sea, yo creo que la CUT debería tener lo que llamo un centro vigía de la inteligencia artificial, un centro vigía que esté mirando la frontera, porque el impacto, los impactos más importantes que va a tener la inteligencia artificial, este es un imperio. Es un imperio que se está apropiando los datos, que se está apropiando las decisiones de los seres humanos, que va a reemplazar a los seres humanos, los va a desplazar de muchas áreas de decisión. Bueno, pero ¿cómo vamos a tener un rol? ¿Cuál va a ser la misión del mundo del sindicalismo? ¿Cuáles son la protección? ¿O cuánto de protección tiene que tener? ¿O cómo se puede proteger justamente este mundo de precarización que viene? Y cómo se va a compensar a aquellas personas que desde el punto de vista de seguridad social ya no tengan cotización. A lo mejor hay que separar desde ya lo que son las cotizaciones de tener o no tener empleo y contrato fijo, etcétera, etcétera. Yo creo que vienen muchas preguntas que tenemos que intentar responder en forma conjunta. Entonces, no sé a quién le doy la palabra de la CUT. Ustedes decían un poco para ver, y además, Pablo, que lo invitemos a trabajar conjuntamente con nosotros en este proceso y que parte de la entrega de todo este trabajo también se lo hagamos a la CUT. Podemos ir a la CUT y hacer entrega de esta información y poder vincularlo un poco hacia adelante. No sé, vicepresidente, le doy la palabra a ustedes, organícense, tienen la palabra. Bueno, saludarlo por intermedio a todos los presentes, presidente. Primero agradecer esta invitación que creo que nos brinda la oportunidad de poder conversar desde los avances tecnológicos que estamos viviendo hoy día, pero también considerando al ser humano como ente, ¿no es cierto?, de la sociedad. Nosotros venimos trabajando en este término y en estas conversaciones ya hace un rato. De hecho, tenemos un documento con el cual también podríamos compartir, que estuvimos trabajando en conjunto con la OIT y la CNC en el 2018 y que ya sacamos el documento en el 2019, haciendo un recorrido por el país junto con los empleadores, la OIT y el LACUT, para ir viendo las diferentes miradas regionalistas. Pero en concreto nosotros estamos viendo varios escenarios. Primero, que vemos que la mano de obra efectivamente está siendo afectada por toda esta inyección de tecnología que estamos viviendo como país, pero no es la mano de obra calificada solamente la que sufre, sino que es la más débil que la mano de obra no calificada. Y que en ese documento señala que el 65% en el sector, lo voy a poner como ejemplo del turismo y del comercio, retail, son mujeres. Y ahí, además, aprovechar de decir que ya que lo nombraron, además me toca presidir Chile Valora hoy día en representación de la CUT. Por lo tanto, también estamos hablando de la formación para la vida, la formación para el trabajo, y estamos viendo también el cómo nosotros vamos generando una política pública, una política que permita una reconversión laboral, entendiendo que esta mano de obra no calificada es la mano de obra hoy día que está en los niveles o debajo de la línea de la pobreza, en donde no están los salarios justos, en donde se están viviendo la precarización. O sea, todo esto hay que sumarlo a entender de cómo estamos viviendo. Además, me toca, de hecho, el año 2019, se los quiero contar aquí a los presentes, yo soy presidente del sindicato Walmart Chile, nos tocó llevar a cabo una primera huelga del futuro que se le llamó, justamente por la instalación de la tecnología, pero no fue por un tema económico, no fue por un tema de número, fue porque la empresa quería instalar tecnología sin consulta a los trabajadores. Y obviamente que eso nos llevó a tener una mesa de conversaciones en donde hoy día efectivamente se han ido avanzando y se han ido marcando modelos de trabajo tecnológico en este servicio, en esta parte de la economía, pero el desempleo, lo que ha ido dejando hoy día esta estela de gente afuera del mercado laboral ha sido muy fuerte. Lo que pasa es que no lo hemos visto porque está la pandemia, pero ya en el 2018, 2019 ya habían datos
de que se iban a ir reemplazando puestos de trabajo por procesos tecnológicos. De hecho, ya hay en algunas cadenas, hay un robot que está como modelo, como piloto trabajando, en donde hacen la pega de reposición, de revisar precios. Una pega que hacían 20 personas y ya la hace un robot con una persona que lo dirige. Ahora, la persona que lo dirige también, de ahí el perfil va cambiando, ya no es lo mismo. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy día, y ahí yo me voy a los diferentes ya también áreas de la productividad, como la minería, la agricultura, ¿no es cierto?, la manufactura, en que todos los procesos tecnológicos se han ido instalando en las empresas para generar mayor productividad, pero también entendiendo que hay un proceso de envejecimiento, una tasa de envejecimiento que se está acelerada y que se nos dice que de aquí al 2000, me puedo equivocar, en la fecha del 2030, 2050, que la tasa de envejecimiento va a aumentar al 20%. Entonces, ¿cómo nosotros también vamos preparando esta salida? ¿Cómo vamos preparando que efectivamente conversemos en un país más desarrollado, pero también un país más justo, un país con más igualdad? Que no solamente pensando en un tema de desarrollo, porque si no vamos a perder la humanidad del trabajo, y eso obviamente va a generar esclavitud, no va a generar trabajo. Entonces también es súper importante que y recogemos la invitación que usted nos hace, senador, porque creemos que efectivamente debemos hacer un plan en conjunto, en donde trabajemos el cómo vemos y cómo estamos viviendo hoy día, porque ya esto está hoy día, el proceso de tecnología y el proceso de automatización que se está viviendo en los diferentes sectores de la productividad. Obviamente que eso también nos preocupa y nos deja, y aquí el punto de la informalidad. Efectivamente, la informalidad hoy día es un trabajo que ya absorbe alrededor de casi 3 millones de personas, 2 millones y algo, 1,8 millones, 3 millones, en el que está el número de informalidad. Y eso va en aumento, entendiendo que se suman varios factores, pero los factores más fuertes son, y lo vuelvo a sentir, como sector de la economía, que si bien es cierto no tiene un realce por el efecto económico, sino por un tema de empleabilidad, que es el comercio, el turismo, el servicio, en donde se recoge toda esta mano de obra, ¿no es cierto?, no calificada, como lo mencionaba antes. En este sentido, nosotros vemos con la preocupación el cómo vamos a hacer una vuelta, ¿no es cierto?, cómo se va a levantar la economía, cómo vamos a hacer un fortalecimiento de la economía, si no hay un plan en el cual poder volver a recoger y a bajar la tasa de informalidad y aumentar la tasa de formalidad. Efectivamente, esto va a afectar el tema de la previsión social, va a afectar muchas cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, en términos de un trabajo con lo que marcan los pilares de la OIT y que nos deja ciertos huellas en términos de trabajo decente. Pero el no estar en una reactivación económica, no pensar en qué tipo de empleo se va a instalar, yo creo que, y solamente pensarlo en reactivación económica como tal, creo que va a generar un problema y genera un problema social. Nosotros también, dentro de esto, aprovechar que nosotros también decir que ya levantamos un documento para los convencionales constituyentes, en el cual nosotros se hizo un análisis completo, que lo encabezó Juan Somavía, con los mejores técnicos a nivel internacional también, que han visto cómo vamos a instalar la conversación, ¿no es cierto?, del futuro, con un presente de hoy, y eso significa que tenemos que, bueno, insistir, el trabajo tiene que ir de la mano de un trabajo decente, una centralidad del ser humano, y no solamente en un proceso. Nosotros estamos viviendo muy fuertemente ese golpe hoy día, hay un factor para que ustedes entiendan el número. En las cadenas de supermercados, que es lo más cercano que siempre me conversan, que todos van a comprar y ver estas máquinas, hay un universo de 30.000 personas, por ejemplo, que cumplían labor de cajero y cajero. Estoy hablando de todas las cadenas. Hoy día eso ya se ha disminuido por lo menos en 15.000 personas. O sea, hay 15.000 mujeres que están afuera y que han sido reemplazadas por máquinas de autoservicio, de autoatención, en los cuales también todos de alguna forma también nos hemos ido familiarizando con esto, y ya lo tomamos como algo normal, no algo novedoso. Entonces, potenciamos la tecnología, pero al final del día, incluso eso tiene otros temas, como el tema del derecho a la huelga, el tema del derecho al reemplazo, pero yendo a la discusión de hoy día,
El tema tecnológico tiene que ver, ¿no es cierto?, con que no tenemos una regulación, no tenemos algo que diga, ¿sabes qué? Una empresa no puede, así como está, ¿no es cierto?, otros aspectos regulables del tema migración y otras cosas más, no hay un aspecto que diga, ¿sabes qué? Ustedes pueden reemplazar el 15, el 20%, porque al final eso aumenta la tasa de cesantía, aumenta, ¿no es cierto?, el nivel de certeza en términos de empleo. Por lo tanto, hoy día la pandemia lo que nos deja es no solamente una falta de trabajo por la enfermedad, sino que eran procesos que se iban a concluir en esta fecha. Están los estudios, están los indicadores en donde empezaron a transitar, ¿no es cierto?, del 2017 ya fuertemente, con procesos de cambio en las grandes compañías, y que hoy día ya están aterrizando, ya están llegando a puertos, en donde se han visto justamente el nivel de desempleo que ha ido dejando, y que estamos hablando de un número no menor. Ya en el 2018 hubo una discusión entre la CNC y el ministro del Trabajo en su momento, que era Monkever, en donde uno decía que eran 40.000 empleos menos, y otro decía que no. El ministro decía que no era así, y la CNC, que son los empleadores, decía que efectivamente estaban dejando a 40.000 personas en desempleo por efecto de la automatización. Entonces, si no hay una política en donde hagamos coincidir estas dos, que tienen que ver con un país desarrollado, pero al mismo tiempo no un país desigual y no un país de pobreza y desempleo, yo creo que efectivamente tenemos por delante una gran tarea. Esto no lo pueden hacer solo ni los empleadores, no lo puede hacer solo ni el gobierno del Estado, y tampoco lo podemos hacer nosotros, los trabajadores organizados, porque esto requiere la mirada del tripartismo, requiere la mirada del entendimiento, el de cómo construir un mejor Estado en términos de generar políticas que sean muy fuertes, muy robustas para cuidar el empleo. Por lo tanto, hoy día tenemos una discusión, pero también tenemos una posibilidad y tenemos, yo creo que un punto en donde podemos entrar a mirar desde todas las miradas el cómo, ¿no es cierto?, poder generar un punto de acuerdo en torno a las nuevas formas del trabajo, a la automatización y a la nueva mecanización incluso que se pueda generar. Pero estamos preocupados, hoy día sí, porque efectivamente el trabajo que se habla del tema de los delivery es un trabajo precario, no es un trabajo, es un trabajo que al final tú lo estás manejando por un celular. Tú tienes el celular el que entre comillas, tu empleador. Y eso también hay que regularlo. O sea, vuelvo a insistir, yo creo que la tecnología hay que generar un país desarrollado, pero que ese país desarrollado y esa marca no nos deje una estela de personas en el suelo y caída que sea un país más desigual. Por lo tanto, un país desarrollado tiene que ir en conjunto con las personas, con los seres humanos. Eso nosotros lo hemos marcado como el trabajo, como el centro de la sociedad. Si nosotros humanizamos y generamos un trabajo que recoja todo, yo creo que vamos a ser de alguna forma un Chile y un país más justo en las miradas que se vienen. Pero la preocupación está, esto ya pasó en la minería, pasó en la agricultura, está pasando en el comercio fuertemente, esto no es que se nos vengan a contar. Por lo tanto, eso es el desarrollo, de alguna forma, lo que nosotros tenemos que tener hoy día como objetivo es qué se va a hacer. Y me parece muy bien que el Senado, el Parlamento, esté preocupado hoy día de estas materias que son relevantes para el futuro, pero también para el presente. Eso, senador. Queda poco tiempo. Yo, un comentario, le damos la palabra a Carolina, que además preside la Comisión de Trabajo, por lo tanto la idea es que trabajemos juntos. Lo que pasa es que vamos a habitar otro planeta, vamos a habitar otro territorio, otro continente que es el mundo virtual. El mundo real va a ser un resabio del pasado. Hoy día estamos en el mundo virtual, cada vez vamos a estudiar, trabajar, salud, ocio, va a ser en este mundo que es el ciberespacio, que va a ser cada vez más dominante de la vida de las personas. Y lo que tenemos es también una cierta tendencia a las personas, no solamente a entregar los datos a las plataformas, sino de manera cándida e inocente, los seres humanos han ido optando por la precarización. O sea, basta ver Uber. El ideal de Uber es una suerte de asociación de libertad, finalmente, que tranza la estabilidad, tranza los derechos sociales, pero las personas optan libremente. Entonces, lo que viene es un proceso de uberización muy acelerado de todos los ámbitos
de la vida y de la economía. Entonces, por eso que tenemos que tener primero un modelamiento de lo que va a pasar y luego generar políticas y luego cómo el sindicalismo se va a involucrar y de qué manera y cuáles van a ser las apuestas estratégicas del sindicalismo frente a este proceso que ya llegó. Además que ocurre en otra interfase, tú decías, no es que ocurra en la interfase del celular. Ido, Ocurre en la interfase. me da un ratito la palabra que tengo que entrar a otra comisión. Bueno, le damos la palabra a Carola. Sí. No, en forma muy breve, porque creo que aquí hay harto que conversar, pero no quiero dejar de plantear algunas cosas que estamos haciendo. Agradecerle además especialmente a Pablo el trabajo y a todo el equipo que hay detrás. A mí lo que me gustaría poner sobre la mesa, entendiendo que vamos a discutir y conversar después el informe y este tema más en detalle, es como cosas que están pasando hoy día, de las cuales ha sido muy difícil hacerse cargo, y cuando viene algo por encima que te deja ya desfasado. Y yo creo que eso es algo donde nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica también y hacer un aprendizaje. Hay temas positivos que creo que son interesantes también de lo que estamos haciendo en lo legislativo, en particular en la Comisión de Trabajo. Nosotros aprobamos un proyecto que reconoce a los trabajadores de plataforma en general, que está hoy día en su segundo trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y que es bastante innovador en términos de conciliar el que personas que tienen mayor libertad para establecer su horario, pueden ser dependientes, pueden ser independientes, pero hay una relación laboral respecto de lo que tú haces con una plataforma. Y uno dice, es hoy día no dejar en la indefensión a quienes trabajan para Rappi, para Uber Eats, y que los vemos, no sé, lamentablemente en los medios de comunicación cada vez que hay un accidente y ni siquiera tienen protección de la ley de accidentes de trabajo, no sé, cuestiones básicas, que es inaceptable que hoy día no nos hagamos cargo de eso. Entonces, yo creo que uno es súper importante que ahí hay un ejemplo de cómo tenemos herramientas que además en lo legislativo permiten abordar un problema y dar una solución independiente de que probablemente en poco tiempo va a quedar superado, y que entiendo que eso es también el sentido de esta comisión. Pero mi invitación es como a ser capaces de avanzar en ambos frentes. Yo siempre lo pongo, me lo he escuchado varias veces seguido, el tema de estamos avanzando una discusión apasionante respecto a los neuroderechos, ¿no es cierto?, en esta comisión, pero tenemos pendiente la regulación respecto de la protección de datos personales, que uno dice es como el menos uno en la discusión. Y yo tengo el temor que en esto nos pase lo mismo. Si hablamos en materia de pensiones, no hemos sido capaces de sacar por varios, o sea, van a ser ya 2 periodos de gobierno que no fuimos capaces de sacar adelante un aumento en la cotización, y claro, el problema de la informalidad solo crece, pero tiene que ver con cómo entendemos la seguridad social, pero no habernos hecho cargo, al menos en parte, solamente acrecienta el problema, y son los trabajadores, son las trabajadoras, son las personas las que pagan el costo. Entonces, a mí me encantaría mirar como tener esas dos lentes. Hay cosas que hoy día tenemos que hacer que juegan con reformas, si queremos decirlo así, o con sistemas de seguridad social más de futuro, si pudiéramos ponerle ese título, pero que tenemos que hacerlas hoy día, porque en general estos son temas donde nos hemos demorado mucho desde el mundo de la política en hacernos cargo de los problemas de la gente. Y creo que lo que nos puedan ayudar a la luz de los datos, la pandemia hoy día es cierto que acrecienta temas que son dramáticos, lo relató muy bien Juan Moreno, ¿no es cierto?, pero también nos genera una oportunidad. Entonces, nosotros hemos estado desde la Comisión de Trabajo generando en conjunto con la OIT una serie de conversatorios respecto de la evaluación de la ley de teletrabajo, del impacto que tiene la digitalización en el caso de las mujeres, poder hacer esa diferenciación. Armamos una mesa de trabajo con dirigentes sindicales, también participa la CUT y con la Dirección del Trabajo para evaluar la ley de teletrabajo, porque hay cosas en una ley que existe antes de la pandemia, que son absolutamente desconocidas, como por ejemplo el pago de internet, para hacer una cosa muy concreta, ¿no? No debería ser de cargo de la persona, sino que debería aportarlo a la empresa, y eso vayan y pregunten, o el derecho a desconexión que ya existe, y que uno dice, si eso no lo hemos logrado instalar, ¿cómo vamos a hacer un debate o una discusión de una ley o una política pública más
innovadora o más de futuro. Pero estamos haciendo esas cosas y yo creo, Guido, que es bueno también que vayan confluyendo estos esfuerzos. Y lo último que quiero decir es cómo nosotros también somos capaces de pensar, y esto muy a propósito de las mujeres y los jóvenes, que han sido doblemente golpeados por el desempleo en la pandemia y les cuesta el doble recuperar ese trabajo. Los datos que nos mostraba, los gráficos que nos mostraba Pablo dan cuenta de eso. Pero cómo ahí lo aprovechamos en términos de capacitación, de entregar nuevas herramientas, en programas que además tienen que ver con reconocimiento de habilidades, que son mucho más flexibles, que son más cortos que lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados, y que además no son solamente para los adultos, también son para los niños. Yo creo que ahí hay un tema clave. O sea, me ha tocado conocer experiencias, estos que son casi como talleres de verano o de vacaciones de 15 días que te enseñan a repensar. Y uno dice, ¿cómo incorporamos eso hoy día también cuando los chicos están conectados a través de internet? Hemos avanzado con todas las deficiencias que hay en eso, en mejor acceso. Eso es una tremenda oportunidad. Entonces, poner esa perspectiva también más positiva, ¿no? De lo que significa el avance de una revolución tecnológica, ¿no es cierto?, que se nos vino encima. Muchas gracias nuevamente, Pablo. Se ofrece la palabra, vamos a ir cerrando, pues ya estamos en la hora, pero lo que les propongo es que tengamos una nueva reunión con la CUT, ¿te parece? Y con el equipo nuestro, para que vayamos viendo cómo podemos ir vinculando estos temas. Lo que pasa es que la democracia y las instituciones van detrás de la tecnología y quedan obsoletas, ¿verdad? Por eso todavía no hemos podido ni siquiera regular el funcionamiento de Uber, porque no funciona en el Estado nacional. El problema de las plataformas disruptan porque están en otro territorio, en el ciberespacio. Entonces los Estados nacionales y los parlamentos no tienen ámbito de regulación, muchas veces en algunos aspectos que tienen que ver con las plataformas. Pero más allá de eso, dejemos la motivación y pongámonos de acuerdo para avanzar en esto, porque es un tema muy importante. Voy a darle la palabra a nuestro vicepresidente y cerramos. Sí, muchas gracias. Un punto solamente que yo creo que para tenerlo presente, y como dice la senadora, nosotros desde Chile Valora, representando la CUT, se conversó con el gobierno hoy día de turno y se le mencionó lo mismo, la preocupación que teníamos de la prospección para el trabajo. Y ellos nos solicitaron si podíamos hacer un trabajo en conjunto entre Chile Valora y que su directorio y el gobierno y otras organizaciones, CENSE y otros más, para instalar la Secretaría de Prospección del Trabajo para revisar y analizar el trabajo del futuro. Lo quiero mencionar, senador, para que ustedes también lo consideren y ojalá pudieran tener esos antecedentes en que están, porque esa mesa debería haber empezado en junio. En junio debería haber empezado, a la fecha no están, ese es un acuerdo que había, que la mesa para que funcionara tenía que ser tripartita y tenía que ser dialogante, cuando estuvieran todos los actores. Y esa mesa de trabajo, o ese directorio, no sé todavía cómo está compuesto, que está en la subsecretaría del trabajo y que lo instalaron ahí justamente para que fuera algo permanente y no de gobierno de turno, ver en qué está. Entonces lo dejo aquí planteado, senador, para que ustedes también tomen conocimiento de que hay algo que se está trabajando en la subsecretaría del trabajo. Le agradecemos a todos su participación y Julio Cámara está muy nervioso, así que vamos a levantar la comisión. Pero muchas gracias, Pablo. Tú querías cerrar, parece, ¿no? Yo quería agradecer los comentarios de la senadora, del vicepresidente de la CUT y el resto, y dejarlos invitados para las próximas sesiones de trabajo y de discusión del informe. O sea, yo creo que tenemos todavía un buen trecho que recorrer. Recojo las palabras de la senadora, que de hecho así está escrito el informe, de que una cosa es lo que puede venir como desafío de futuro trabajo y lo otro son todos los problemas que ya tenemos hoy en brecha de género, territorial, precarización, y eso igual está un poco entendido de esa manera. Así que vamos a tratar de resaltarlo aún más, pero tenemos un poco estamos en la misma sintonía. Así que eso, muchas gracias. La comisión del futuro y no del presente, así que no se olvide. Ya, oye, se levanta la sesión. Recording stopped. Chao, hasta luego. Chao, bien, gracias.